Estimadas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de la serie Retos de la Sociedad Venezolana. Como siempre, les recuerdo que esta es una producción del talento humano, un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, para que toda la colectividad pueda entender muchos de los problemas que están ocurriendo en nuestro país y que, por supuesto, en su mayoría nos afectan a todos. En el día de hoy tenemos un tema bien interesante, los 100 años del petróleo venezolano. Ese petróleo que nos ha dado tanta vida, que nos ha dado tantos problemas, no por su manejo, sino por la forma como ha sido administrado de pronto la riqueza petrolera en Venezuela. Sobre todo eso vamos a conversar hoy con un distinguido panel de especialistas que nos acompañan, como es normal, en cada uno de nuestros programas. En primer término nos acompaña el doctor Jorge Sánchez Melián, es economista, posee posgrados en políticas financieras y metodología de la investigación en la Universidad del Zulia, es profesor emérito de la Universidad del Zulia, profesor actual de la Universidad Rafael Belloso Chacín, también ha sido profesor de varios posgrados de la Universidad del Zulia y actualmente es presidente de la Academia de Historia del Estado Zulia. También está con nosotros Iván Salazar, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, área Historia, egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado en Integración de la Biblioteca Académica al proceso docente educativo del convenio Universidad del Zulia, Universidad de La Habana en 1991 y tiene un diplomado sobre metodología de la investigación holística. Es miembro de la Academia de la Historia del Estado Zulia, actualmente es vicepresidente de dicha academia. También está con nosotros el sociólogo Miguel Ángel Campo, él es egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado de literatura latinoamericana, es profesor jubilado de la Escuela de Comunicación Social de Luz y profesor invitado de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Y finalmente, Pablo Reyes es ingeniero químico, egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en gerencia de proyectos de investigación y desarrollo de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, es doctor en ciencia, mención gerencia también de la URBE, es postdoctor en Derechos Humanos de la Universidad del Zulia y es docente a tiempo completo de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Con ellos vamos a desarrollar todos los aspectos interesantes sobre la historia de estos 100 años del petróleo venezolano y, por supuesto, la realidad que hoy en día enfrenta la principal industria del país, que por supuesto para muchos ha avanzado y para otros no, ha retrocedido más bien. Doctor Jorge Sánchez Melián, ¿qué significan estos 100 años del petróleo venezolano en la actualidad? En la historia venezolana de 5 siglos, un siglo, que es el último siglo, ha sido un siglo en el que el petróleo prácticamente se ha convertido en el gran rector de la vida venezolana. De manera que durante estos últimos 100 años, desde 1914, año en el que realmente se inicia la actividad comercial del petróleo en Venezuela, hasta hoy, hemos vivido 100 años que debemos analizar con profundidad, porque lo que hemos vivido en estos 100 años no se va a prolongar en los 100 años que están empezando hoy hacia adelante. Estos 100 años significaron un cambio de rumbo en el país, significaron que un país rural que había vivido durante 4 siglos de la actividad agropecuaria para la exportación, que un país que era sumamente atrasado comenzara a dar un cambio, se diera un punto de inflexión de tal naturaleza que para fines de 1979 todo el mundo decía y todo el mundo apuntaba hacia Venezuela como un país que iba camino ya al primer mundo. Sin embargo, no fue así. De manera que estos 100 años han sido 100 años que debemos estudiar en su contenido en 2 grandes etapas. Durante 70 años aproximadamente, desde 1914 hasta fines de los años 70, 78, 79, todo parecía indicar que los indicadores macroeconómicos y macrosociales indicaban que Venezuela iba camino a un proceso de desarrollo humano bien fundamentado. Llegamos a tener el mayor
ingreso per cápita en la América Latina. Llegamos a tener una situación económica y social mucho mejor que países como Singapur o Corea del Sur y prácticamente nos equiparamos hasta con países como Japón. Sin embargo, en los últimos 30 años y especialmente durante los últimos 15, ese proceso se ha venido abajo. En Venezuela en este momento la actividad petrolera está en proceso de decaimiento, de decrecimiento. Se ha puesto de manifiesto que ya Venezuela no puede seguir siendo un país que viva eternamente de la renta de un solo producto que mandamos hacia la exportación. Durante estos últimos 30 años hemos entrado en un proceso de crisis recurrente y de empobrecimiento creciente, asimismo como un deterioro en general en campos tan fundamentales para el desarrollo de cualquier país como la educación y la salud. De manera que eso me permite a mí afirmar que a mi juicio estamos llegando al fin del ciclo del petróleo. Pero ¿qué se ha hecho mal? ¿Qué se ha hecho mal en estos 30 años? Lo que se ha hecho mal es no utilizar unos recursos que provenían de un bien que era agotable, de un bien que no iba a reproducirse eternamente, que no hemos sabido sembrar, como ya desde los años 30 muchos venezolanos ilustres así lo predicaron. De manera que la siembra de ese petróleo fue mediana durante los primeros 70 años, pero ha sido realmente una siembra completamente nula. Hemos prácticamente echado las posibilidades de siembra del petróleo fuera del surco del desarrollo, de manera que durante estos últimos 30 años y especialmente durante estos últimos 15 años hemos despilfarrado más del 60% de los ingresos de divisas que hemos tenido de esta actividad. Pero si en los últimos 15 años es donde Venezuela ha disfrutado de la mayor cantidad de ingresos, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Qué ha ocurrido? Precisamente, fíjate, durante los 100 años se calcula que el ingreso de divisas proveniente de las exportaciones de petróleo han llegado aproximadamente a 1.100 millardos de dólares. Y de esos 1.100 millardos de dólares, desde 1999 hasta hoy, han ingresado 806 aproximadamente millardos de dólares. Esa cantidad inmensa de recursos es la que hemos sembrado menos, es la que hemos despilfarrado de manera tal que no hemos sabido sembrarla ni en educación, ni en salud, ni mucho menos en darle un vuelco a la estructura económica de Venezuela. Pero si bien es cierto, usted tomó el ejemplo de que en los primeros 70 años el petróleo había generado un crecimiento en Venezuela, que del país rural que nos convertimos en un país en vías de modernización y de crecimiento. Correcto, eso significa que en los últimos 30 años estamos en un proceso inverso. Estamos en un proceso inverso. Durante los últimos 70 años, en vez de hacernos cada vez menos dependientes del petróleo, porque el petróleo no nos va a durar eternamente, claro, nos hemos hecho, por el contrario, más dependientes del petróleo y hemos destruido el aparato productivo venezolano. Es decir, se ha dado eso que muchos especialistas denominan el efecto Venezuela. Nos hemos convertido en una economía de puerto, en una economía que depende cada vez más de las importaciones en momentos en los que ya los ingresos de divisas, los únicos ingresos de divisas importantes que tenemos de la exportación de petróleo ya no nos alcanzan. De manera que por eso estamos llegando, a mi juicio, al fin del ciclo del petróleo, que para algunos especialistas no va a durar más de 25 años a partir de este momento. De manera que si nosotros en estos 25 años no caemos en la cuenta de lo que significa pasar de una economía rentista a una economía no rentista, el futuro que tenemos por delante es un futuro no rojo, sino negro. Lamentablemente, bueno,
comenzamos este programa con un análisis bastante preocupante de la situación, porque si no aprovechamos los primeros 100 años, los próximos 25, como dice el economista Jorge Sánchez Melián, serán terribles. Vamos a una pausa y ya regresamos con esta interesante disertación. Continuamos en esta interesante disertación sobre los 100 años del petróleo, qué significó el petróleo y qué significa ahora en la actualidad. Sobre este tema quiero preguntarle al profesor Iván Salazar, ¿cuál es el significado del petróleo para el venezolano? Hay un problema muy grave, porque sinceramente yo creo que nosotros los venezolanos no sabemos lo que significa el petróleo para Venezuela y para toda la población. ¿Por qué? Porque se ha despilfarrado todo el dinero desde un principio, desde que se inició la explotación del petróleo en la Petrolia en el estado Táchira. No se ha sabido aprovechar ese petróleo como debe ser. No tenemos conciencia de lo que es esa industria para el país. Quisieran muchos países tener por lo menos el 10% del petróleo que tenemos nosotros, para poder desarrollarse como se desarrollan ellos con la agricultura. Nosotros tenemos la agricultura abandonada por un lado y lo que hacemos es perforar, sacar petróleo y aprovecharlo para despilfarrarlo en actos de corrupción. El gobierno lo que utiliza es para mantener contento a un grupo, a la población, actualmente a la población que no tiene, que son los buenos, y tratar de perjudicar a la población que trabaja, que somos los malos. Ese es un problema grave que existe, pero lo más importante es que no tenemos conciencia de lo que es el petróleo y mientras nosotros no desarrollemos esa conciencia, desarrollemos un sentido de pertenencia de lo que es el petróleo para nosotros, jamás ni nunca vamos a salir de este problema. Porque siempre el petróleo se va a seguir siendo utilizado para despilfarrar el dinero que se obtiene de él, y no le da ningún beneficio al país. Tristemente, en estos 100 años que se están cumpliendo de el comercio del petróleo, el petróleo comercial por excelencia, con el reventón, no, digamos la irrupción del petróleo, la perforación del Pozo Sumaque, la instalación de la primera refinería de petróleo en San Lorenzo, el primer oleoducto desde Menegrande a San Lorenzo y el primer muelle petrolero, de donde salían los barcos surtos hacia Europa de petróleo. Desde ese primer momento nosotros teníamos que tomar conciencia de lo que teníamos y aprovechar la tecnología que nos estaban dejando esas empresas para poder nosotros independizarnos y poder nosotros mismos ser dueños de esa empresa, quererla, porque no tenemos, ¿cómo decirte? Las mismas personas que trabajan en la empresa petrolera no la quieren. Mientras uno no quiera a sus abuelos, mientras uno no quiera a sus padres, no puede ser un ciudadano. Es lo mismo cuando uno está trabajando en una empresa que no la quiere. Es lo mismo que tú desconozcas de dónde naciste. Si tú no conoces las raíces de tu pueblo donde naciste, jamás ni nunca lo vas a querer ni te vas a preocupar por él. Y eso es lo que sucede con nosotros. Pero usted habla de que no hay una conciencia clara sobre la importancia del petróleo, pero pareciera que quienes menos han tenido esa conciencia han sido en su mayoría quienes nos han gobernado en estos 100 años. Claro, es que ahí es donde está el problema, porque ¿cómo es posible que no exista ni siquiera una cátedra libre de historia del petróleo? Ni siquiera aquí en el Zulia. ¿Cómo es posible que todavía nosotros sigamos dependiendo de tecnologías chinas, iraquí, pakistaní, mientras que el asunto aquí ningún venezolano conoce ni sabe de tecnología petrolera, porque los pocos que teníamos y que se estaban formando, lamentablemente se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir, ¿por qué? Por asuntos políticos a los cuales yo no manejo mucho, porque yo más que político soy historiador y por eso veo ese problema desde el punto de vista histórico. Toma de conciencia, porque si nosotros no nos preocupamos por inculcarle a nuestra juventud, a nuestros jóvenes, lo que es el petróleo, la necesidad, cómo esos primeros obreros, hablando maracuchamente, largaron el forro
para poder llegar a donde llegaron, a intricadas selvas, para poder perforar un pozo llamado el Sumaque y luego el famoso Barroso, que fue el que consolidó la industria petrolera. Todo por lo que pasaron, eso es desconocido. Esos obreros eran 2, 3 obreros que quedaban muertos a diario en el camino desde la orilla del lago de San Lorenzo al Cerro La Estrella, porque tenían que, a fuerza de mulas y bueyes, llevar los equipos de trabajo. No tenían medicamentos, no tenían agua que beber, eso es desconocido. Nosotros tenemos que dar a conocer a nuestra gente, y los mismos trabajadores petroleros no conocen esa historia. Pero eso ha habido un cambio, ¿no? Porque yo entiendo que hasta hace 16, 17 años aproximadamente, la industria petrolera era un ícono en Venezuela, la gente lo veía como un símbolo de modernidad, los muchachos aspiraban después de estar egresados a trabajar en la industria petrolera. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora la industria petrolera la gente la ve, pero no la siente como propia para la población. Lo que te digo, todos esos cerebros se fueron, los que se estaban formando en la industria, que se quisieron hacer ver como hijos de mamá y papá, hijos de alta cuna y de baja cama. No, eran hijos de obreros. Claro. Y eran hijos de obreros que nacían ahí, que sus padres se preocupaban por mandarlos a estudiar, y la mayoría eran ingenieros y estaban estratégicamente ubicados dentro de la empresa, pero todos ellos fueron sacados en este periodo por problemas de orden político, por odios que hay, por tantas cosas que han sucedido que tendríamos que hacer varios programas de esto para darle una explicación precisa y concisa a esa problemática grave. Profesor, ¿usted considera que PDVSA de verdad ha sufrido un proceso de involución en los últimos años? No, para nada. Todo lo contrario, ha ido más bien retrocediendo en el tiempo. Con respecto a lo que estaba indicando acá el profesor, se perdió hasta lo que es el sistema organizacional dentro de lo que es la empresa PDVSA. Y eso es lo que ha radicado el hecho de la fuga de los cerebros correspondientes que manejaban como tal la organización. Eso ha hecho también que haya impedido la evolución tecnológica que tiene la empresa PDVSA, en tal punto de que en vez de ir hacia un auge en la parte de lo que es la tecnología como tal dentro de la producción, lo que ha ido es hacia atrás. Es decir, no se han generado, a pesar de que se han hecho convenios con diferentes organizaciones o diferentes empresas en el extranjero, no ha generado la suficiente opción a mejorar lo que es el sistema productivo de la industria petrolera, ¿ya? O sea, ha mermado, ha desmejorado totalmente. No solamente en la parte del capital humano que trabaja ahí, sino también en lo que es el hecho de las tecnologías. Por ejemplo, todos los accidentes que han sucedido justamente dentro de la empresa petrolera radican justamente... ¿no? En estos días se cumplió un año de la tragedia de Amuay, no hay explicaciones en torno a lo ocurrido. Exactamente, en estos días se cumplió exactamente un año de la tragedia de Amuay, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque las tecnologías que se están manejando son tecnologías inapropiadas para lo que es la explotación del petróleo. Bueno, 2 años, perdón, corrijo, 2 años Sí. se cumplieron. ¿Es PDVSA recuperable, profesor Sánchez Melián? Para mí, con estos criterios actuales, PDVSA difícilmente es recuperable. Una empresa que pudo echar por la borda más de 20.000 profesionales y técnicos que habían sido formados en las mejores universidades del mundo. Quizás ahí habíamos hecho la más importante siembra del petróleo, la habíamos hecho en el conocimiento de esos venezolanos que habían heredado hasta cierto punto toda la tecnología que nos habían traspasado las empresas internacionales que manejaban el petróleo, hasta tal extremo de que para 1998 ya PDVSA había recuperado en buena medida la capacidad de producción del país. Nosotros llegamos a tener la mayor producción del país en el año 1970, cuando llegamos a 3.700.000 barriles diarios de petróleo. Después viene el proceso en el que las concesionarias empiezan a bajar la guardia porque ya venía a darse el proceso de la nacionalización y disminuyeron sus inversiones, etc. Pero esa generación de relevo que toma PDVSA en sus manos, con venezolanos de primera y de primera línea, ya habían llevado a recuperar a PDVSA y había llegado a 3.300.000
300.000 barriles de producción en el año de 1998. Pero ¿qué ha ocurrido en estos últimos 15 años? Que simplemente PDVSA se ha manejado no como una industria que debe manejarse con la independencia que el caso requiere, sino que hemos metido a PDVSA y la hemos convertido en un ministerio más, en un organismo del Estado más, al que se maneja totalmente en forma politizada, y hoy en día PDVSA está de espalda a lo que está ocurriendo en la tecnología mundial del petróleo. Yo considero que PDVSA había sido un valor cultural de la sociedad venezolana. En el próximo segmento quiero que el profesor Campo, como sociólogo, me explique qué ha ocurrido, qué ha transformado esa dimensión cultural que PDVSA tenía para los venezolanos y qué es lo que tiene ahora. Ya regresamos. Regresamos en esta conversación sobre los 100 años del petróleo en Venezuela. En los dos segmentos anteriores el diagnóstico ha sido muy pesimista en relación con el deterioro que ha sufrido la industria petrolera nacional. Y en este segmento quiero tratar el valor cultural que ha tenido PDVSA. Le preguntaba al profesor Campo antes de ir a la pausa, PDVSA era considerado un ícono para la sociedad venezolana. El venezolano que estudiaba, que se preparaba, quería trabajar en la industria petrolera porque para él significaba modernidad, significaba ingresos, significaba calidad de vida. Y para el resto de los venezolanos era nuestra empresa emblemática. Pero ahora el gobierno dice que PDVSA es de todo. ¿Qué ha cambiado como dimensión cultural la industria petrolera? Bueno, a mí no me interesa tanto la economía como la ontología, y si me permiten hacer algunas consideraciones sobre lo que sería el origen de una modalidad nueva en la sociedad venezolana. Yo creo que 100 años es un tiempo ya prudente para hacer balance sobre los hábitos, los valores, las actitudes, el modelo societario del país. Yo creo que hay suficiente perspectiva para eso. De tal manera que si nosotros insistimos en la noticia policial, es decir, el petróleo como economía, como contabilidad, como administración, es decir, la noticia del día, que básicamente tiene que ver con el ejercicio, ni siquiera político del poder, el ejercicio de contabilidad administrativo del poder, vamos a estar en un círculo vicioso. Y yo no digo que no sea útil, es decir, esos aspectos, pero el hecho de que el venezolano sepa poco del petróleo y que tenga poco sentido de adscripción y que no entienda eso como una herencia, justamente tiene que ver con esa poca capacidad que ha habido en la escuela venezolana, en la educación, en los medios de difusión de una tradición, de un haber, para internalizar lo que es efectivamente la ontología del petróleo, porque el petróleo deja de ser una economía y se convierte en un paradigma de intercambio de valores, de visiones en una sociedad como la sociedad venezolana. A mí no me cabe ninguna duda que si al final del gomecismo no hay petróleo, la sociedad se extingue. Es decir, la sociedad venezolana hubiera entrado en un ciclo de lucha violenta por el poder entre probablemente los que llamaban los chopos de piedra y los factores emergentes de la sociedad venezolana, que eran efectivamente civiles, por un lado, pero también los grupos de poder económico que iban a disputarle el poder al Estado. Y tuvimos una herencia que estuvo en el fondo obrando durante el gomecismo, que sirvió para convertir el petróleo no solamente en una inversión monetaria para transformar materialmente la sociedad, sino que tuvimos un proyecto. Es decir, Uslar ha señalado una cosa extraordinaria que al principio era rebatible, ya no es rebatible. Uslar ha dicho que durante el gomecismo se forma en Venezuela una generación de pensadores, de organizadores mentales, de líderes de la sociedad, que permite que al final del gomecismo, junto con el petróleo,
eso construya la modernización venezolana que va desde el 36, digamos, hasta el 40, hasta el 48. Ese es un ciclo que no puedes cortar, porque es un ciclo estable, uniforme de la sociedad venezolana. Lo hizo el petróleo. El petróleo fue la inversión, pero Claro. lo hizo un modelo de sociedad, de nación, que ejecutaron estos hombres desde Uslar hasta Augusto Mijares. Y hay cualquier cantidad de nombres paradigmáticos. Estoy poniendo 2 solamente. Pero ese modelo se agotó, ese modelo colapsó, ese modelo fue erradicado. ¿Qué ha ocurrido? Era un modelo distinto al modelo que emergió después en la democracia. Te voy a decir por qué era distinto. El profesor Sánchez Meleán ha dicho que ese modelo colapsó, se agotó, efectivamente. Y más que agotarse y colapsar, ese modelo fue derrochado. Pero el modelo que va del 36 al 48 es un modelo absolutamente eficiente en la sociedad venezolana. Es un modelo civilizatorio, un modelo institucional donde se crean las instituciones básicas de la sociedad, la legislación básica, y aparecen paradigmas de consumo, de intercambio, de relacionamiento, civiles propiamente dicho. No hablemos del voto, no hablemos de la ley de seguro social, hablemos de cosas que tú podías constatar en la calle. El venezolano empieza a mirarse a los ojos, el venezolano miraba hacia el piso. Circula el dinero no para derrochar, sino el dinero para emancipar al individuo, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió después de La 1900? urbanización en Venezuela, la educación, los hospitales, es una cosa extraordinaria que se construye con el petróleo, pero se diseña con un proyecto de nación que ¿Y representaba. qué ocurrió después de 1948? Yo creo que el modelo se hace, fíjate, el anterior era un modelo censitario, es paradójico, pero cuando aparece el modelo de aclamación electoral, entonces la sociedad se relaja y los líderes, los responsables, empiezan a sentir que pueden, digamos, tener más discrecionalidad en el uso de, digamos, la riqueza pública, ciertamente, pero también de esa enorme responsabilidad que es ejecutar el proyecto de civilización de una sociedad. Entonces tiende a hacerse menos eficiente, digamos, el proyecto, y termina, digamos, agotándose porque se insiste en el uso puramente discrecional, monetario, financiero de ese modelo. Lo que dice el profesor Campos es muy importante. Y en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que en esos periodos tuvimos un Estado que asumió un papel, un rol sumamente responsable. Tuvimos un Estado que, más allá de que estuviera uno o de que estuviera otro en el poder, supo administrar esa abundancia hasta con criterio de escasez. Pero paulatinamente entramos en un manejo del Estado en el cual esa abundancia la manejamos cada vez con mayor escasez de criterio, hasta llegar a endeudar al país de una manera totalmente descomunal, hasta llegar a la situación de hoy. De manera que el rol del Estado es muy importante en esos periodos, porque durante algún tiempo el petróleo fue manejado con una responsabilidad tal que logramos comenzar a sembrar. De manera que figuras como las de Gumersindo Torres, como las de un zuliano fundamental que hemos olvidado, como Néstor Luis Pérez, claro, por ejemplo, pusieron las bases de lo que era el manejo nacionalista de un recurso que teníamos que administrar con responsabilidad. Ahora, yo quiero decir un par de cosas adicionales a esto. Refutar la idea del petróleo perverso. Y esto es ontología, esto es sociología, esto es cultura del petróleo, ¿no? Es decir, esa idea de que el petróleo nos hizo haraganes, que destruyó la agricultura, que desmanteló unas instituciones idílicas, eso es totalmente falso, ¿no? Pero eso caló en la imagen que el pueblo venezolano, el hombre medio, tenía y tiene de lo que el petróleo podía hacer poder. Es decir, el petróleo no terminó de salvarlo, aquella esperanza que él se había fundado al margen de todo lo que él mismo pudiera hacer como individuo, terminó desencantándolo, y se refuerza esa tesis, la tesis del petróleo perverso, que después sirvió para que, digamos, los responsables públicos
se descargaran de culpa. Es decir, el petróleo como una aberración, el petróleo como un momento amargo que desarticula un paradigma de sociedad. Bueno, eso es totalmente falso. Y hacer cargos sobre la sociedad, por Dios, vamos a dejar de ser maniqueos. Es decir, el Estado malo permanentemente, el Estado con hombres buenos o con pillos, y la sociedad, qué sé yo, la sociedad cándida, la sociedad llena de virtudes. Es decir, hay que tratar de deshacerse de esa idea para que vayamos a una mea culpa. Es decir, la sociedad venezolana de hoy, que tiene 80 por 100.000 de homicidios, la sociedad antisolidaria de hoy, la sociedad criminal que tenemos hoy, la sociedad verdaderamente sospechosa, ¿de dónde salió? ¿De la cuarta dimensión? No. Salió de procesos históricos de esa propia sociedad que, digamos, aflora sus patologías en momentos críticos como este. Pero si esta fuera una sociedad con virtudes asentadas, esta sociedad no hubiera tolerado los últimos 20 años de desmadre. Ya no digo de colapso del modelo petrolero, que colapsó, es decir, desde el punto de vista administrativo colapsó, y no porque el dinero se haga poco, sino que el dinero no ha servido para construir instituciones de reproducción del bienestar, y eso no solamente se hace con dólares, eso se hace con paradigmas de bienestar. ¿Y qué es bienestar para la sociedad venezolana? Consumo. Es correcto. Tener 4 carros en el garaje, 5 televisores, una cuenta en el banco e ir a comer en la calle. Eso no es bienestar. Bienestar, creo yo, es estabilidad política, es cultura, es educación, es salud, derechos civiles, es democracia como una experiencia vital, no democracia como una cosa de aclamación, ni tampoco forense, cédula de identidad y estar inscrito en el registro de edad. Eso no es democracia. Entonces, el bienestar en Venezuela, el concepto, tiene que ser remodelado definitivamente, porque si no, el modelo petrolero, este modelo colapsado, va a seguir por inercia dominando la dinámica de la sociedad. Lo perverso no ha sido el petróleo, sino el manejo que hemos hecho de él. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en esta muy interesante discusión en torno a los 100 años del petróleo y los beneficios que el petróleo ha podido traernos a la sociedad venezolana. En el segmento anterior el profesor Campos hablaba muy interesantemente sobre cómo hasta 1948 hubo un proyecto de país, se construyó un país y a partir de allí ha habido cambios muy dañinos en el manejo, por supuesto, de la riqueza petrolera que nos ha traducido en la modernidad que deberíamos tener en Venezuela. ¿Qué ha ocurrido con el petróleo en Venezuela en cuanto al avance tecnológico? Venezuela pareciera que está estancada, el país pareciera, la sociedad venezolana pareciera que estuviera estancada en esta área. Y de hecho es así. Desde que se empezó a hacer la explotación del petróleo, hace 100 años atrás, obligatoriamente fue tomando auge cada vez mayor, hasta que empezó a estancarse, más que todo de hace 15 años para acá, cuando obligatoriamente con el paro petrolero, que hubo en el año 2002, obligatoriamente eso conllevó a que la empresa como tal se estancara en la función de las tecnologías de avance sobre ella. A pesar de que se han hecho varias propuestas, varios incentivos con otros países, como fue con Petrobrasil, como fue ahora el convenio que se hizo con China para mejorar lo que es la parte de las tecnologías, eso no ha conllevado a que la industria avance, sino más bien todo lo contrario. Porque entonces esos convenios que se han hecho lo que han desmejorado internamente la empresa en lo que es el sistema de producción de la misma. Y eso es debido a que el personal que está vinculado dentro de la misma organización no está altamente capacitado como para manejar las nuevas, entre comillas, las nuevas tecnologías que supuestamente se han ingerido. Pienso, y esto es algo de muy personal, que habría que cambiar, no volver a lo anterior, pero sí cambiar y tener un modelo de pensamiento diferente para poder nosotros cambiar y mejorar lo que sería el sistema productivo de la industria petrolera con la finalidad de ir volviendo a retomar
los puntos de partida de la misma con la finalidad de llegar nuevamente a ser una empresa o a ser un país productor de petróleo. La utilización de las tecnologías dentro de la empresa petrolera ha desmejorado no solamente lo que es la industria como tal, sino también lo que circunda a través de ello, como es la parte de la agricultura. Muy bien lo dijo acá el profesor anteriormente, que no había que hacer el icono totalmente dentro de lo que es la industria petrolera, pero el sistema productivo del país ha vaciado totalmente su expectativa justamente en lo que es la empresa de la industria petrolera como tal. Entonces no ha mejorado en función de tecnología, no ha mejorado en función de mejores condiciones, como lo dije anteriormente, los errores que se están viendo por los accidentes o los incidentes que se han generado dentro de la empresa petrolera ha conllevado a que se estanque totalmente como tal. Mira, es que el petróleo no podía financiar el consumo en Venezuela nunca, en ningún momento. El petróleo financió las instituciones, financió la modernización, e incluso la modernidad, diría yo, que es cosa distinta, ¿no? Porque es educación, es que la gente introyecte nuevas maneras, nuevos hábitos, pero no podía financiar la producción y el consumo como lo hizo hasta hoy. Extraordinariamente financió la supervivencia de la sociedad, urbanización, ya lo dijimos, legislación, consumo en términos de ciudadanía. Es decir, creó un país a través de una inversión dirigida, pero después el petróleo se convirtió básicamente en una zona de impacto de la producción y el consumo. Es decir, para importar, es decir, no podía, eso correspondía a otras fuerzas de la sociedad civil, empresariado, sociedad del conocimiento, pero hasta hoy el petróleo sigue financiando el aparato productivo. No, lo hizo extraordinariamente bien cuando financia desde el 36, desde el programa de febrero, hasta, no sé, yo creo que, a ver, la última diligencia importante del gobierno de Medina, en fin, era una cosa de urbanización, la urbanización urdaneta, creo. Eso es estructura para una sociedad, ¿no? Y eso se cumplió en el programa que tenían estos hombres extraordinariamente formados en el gomecismo, de manera asombrosa, y lo ejecutaron. Pero después, no sé, fracasó la escuela, fracasó el modelo de revisión, porque había que revisar constantemente el paradigma, el estilo, no se hizo, y llegamos efectivamente a un crecimiento del Estado, como decía Uslar, que el Estado terminó hipertrofiado, ¿no? Pero nos convertimos en un petroestado. Claro, que ya es anacrónico y colapsó, pero después Maíz Vallenilla refutó a Uslar en una refutación interesantísima, creo que en los 90, una polémica. Ajá. Le dijo, no fue el Estado el que arruinó a la sociedad, le dijo a Olo, fue la empresa privada, le dijo Ernesto Maíz Vallenilla. ¿Y qué quería decir? Quería decir, no podía ser el Estado, por Dios. El Estado salva a la sociedad de la malaria, de las parasitosis, del analfabetismo, en fin, ¿no? Digo, el Estado social, en posesión de una gran riqueza, pero ejecutando una gran responsabilidad. Y cuando él dice, fue la empresa privada, claro, no está haciendo un cargo policíaco sobre la empresa privada, está refiriéndose a la sociedad organizada que no hizo su trabajo. Es decir, no produjo sus modelos de uso adecuado de aquellos servicios, ¿no? Hoy en Venezuela muchos centros comerciales llaman a la alcaldía para que les asfalten el estacionamiento. Por Dios, ¿cómo es eso? Claro. Entonces, a eso se refería Maíz Vallenilla. Le digo, no, al contrario, no pudo ser el Estado el que arruinó a la sociedad. Fue la empresa privada, entendió por empresa privada ese conjunto digamos, de haceres, de un orden comunitario pasivo, poco civil, poco ciudadano, y que no convirtió la educación en un instrumento de transformación de su entorno. Entiendo. Ahí es donde está lo principal del problema, la educación, porque inclusive todavía existe una gran masa de población intelectual que ve el petróleo como el excremento del diablo, que ven al petróleo como lo peor que le ha sucedido a Venezuela. Pero vamos a remontarnos a la costa oriental del lago, que era la costa oriental del lago en 1914. 4 pueblos palafíticos, San Timoteo,
Lagunilla, que era Paraute, San Timoteo, que se llamaba Misoa, Moporo y Tomoporo. Porque todavía Gibraltar lo fundaron los españoles cuando se establecieron ahí. Pero los originales eran esos 4 pueblos de pescadores que vivían ignorantes de la cultura que se vivía en Maracaibo. No llegaba ni un rayito de luz de esa cultura de Maracaibo a la costa oriental del lago. ¿Y qué es hoy la costa oriental del lago? Es una región, ya tratada como una región. Y años atrás, hasta los años 80, tuvo un gran auge. Todo el mundo podía pasearse por los campos petroleros y eso era impresionante cómo se vivía ahí en los campos petroleros. Las mejores escuelas, la mejor educación se vivía en los campos petroleros. Los mejores atletas salían de los campos petroleros con los famosos Juegos Olímpicos Shell y Creole. Y eran los atletas que nos representaban en las Olimpiadas y fueron los primeros atletas que trajeron medallas. Claro. Entonces fíjate cómo cambia todo eso. Que yo sepa a través de lo que yo he estudiado, los pueblos de la costa oriental del lago, esa gente estaba vida por recibir por las canoas periódicos antiguos para poder leer y poder instruirse. Y empezaron a crear periódicos también. Hubo grandes periódicos de gran importancia en la costa oriental del lago que se perdieron y ahora, parece mentira, ahora no existen esos periódicos, pero que había en gran cantidad, porque la gente buscaba cultivarse. Y el otro problema, hablando de Ular Pietri, en 1955, cuando ya Maracaibo necesitaba, Maracaibo no, el estado Zulia, una facultad de ingeniería, uno de los que se oponía era Ular Pietri, a que se creara una facultad de ingeniería, de ingeniería de petróleo, perdón, siendo el estado por excelencia petrolero. Entonces, eso es un poco para que vean cómo nosotros mismos, los venezolanos, no estamos claros todavía sobre lo que es el petróleo, y estos 100 años yo creo que sirvan de reflexión para que podamos hacer un análisis exhaustivo y delicado y dedicado a ver qué se hace con la economía. Fíjese, en el próximo segmento tenemos las consideraciones finales. Yo les quiero dejar una inquietud al aire. ¿Qué se puede hacer para revertir no solamente el estado de PDVSA, sino el Estado, la sociedad venezolana, para que no solamente el petróleo sea un recurso que nos permita crecer, sino que los venezolanos entendamos la importancia que tiene el petróleo como recurso para ese crecimiento? Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a estas consideraciones finales en torno a este interesante tema que nos ha tocado en el día de hoy, 100 años del petróleo venezolano. El diagnóstico de estos expertos, por supuesto, es preocupante, pero vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer en Venezuela? No solamente para recuperar la industria petrolera, sino para darle el valor adecuado a ese recurso no renovable como el petróleo, para que podamos crecer como sociedad y que dejemos de mirarnos solamente en lo individual, sino que crezcamos como sociedad y podamos mirar el futuro con optimismo. Profesor Sánchez Melián. Yo reitero que estamos llegando al fin del ciclo del petróleo. En este ciclo del petróleo hay 2 ideas que han sido dominantes. Primero, que éramos un país rico, cosa que no es cierto. Segundo, que todo lo podía resolver el Estado y que era el Estado el único que podía resolver todo. Eso nos llevó a conformar un petroestado que acabó con las instituciones y los valores del país. Estamos en un momento en que nos quedan 25 años para poder convertir lo que aún nos queda de petróleo, dándole un uso a esa renta que nos permita convertir a una economía rentista en una economía no rentista. Y eso debe hacerlo no solo el Estado, sino la sociedad venezolana en conjunto con el Estado. De manera que tenemos el gran reto de la sociedad, es el reto de dar un cambio de rumbo en el siglo XXI para que realmente entremos con pie firme en el siglo XXI construyendo una sociedad en la que ya el petróleo no sea el centro de nuestra vida, sino que en nuestra vida incorporemos también al petróleo como un elemento más. Profesor.
Yo particularmente pienso que si somos un país todavía rico, porque aparte de petróleo y de diamante y de oro y de acero y de pesca y de ganadería, tenemos una tierra virgen que no hemos nunca explotado, que no tenemos la necesidad como en Europa de tener que arar la tierra, la piedra, convertirla en arena y después convertirla en abono para cultivar. Con solo tirar una semilla y nace la mata. Entonces lo que hay es que sembrar verdaderamente el petróleo. Con los recursos que nos dé el petróleo que nos queda, debemos nosotros de iniciar una Venezuela agraria verdadera, porque ahí es donde está la riqueza verdadera nuestra. Cacao, café, frutos, que no tenemos nosotros aquí que podamos explotar agrícolamente. No depender solamente del petróleo, eso sí, como decía el profesor Jorge Sánchez Melián, aprovechar esa poca riqueza para preparar también a nuestros expertos en la materia, expertos en agricultura, expertos en ganadería, expertos en petróleo y educación y toma de conciencia ante todo, porque sin toma de conciencia no podemos lograr nada. Profesor Campo. Bueno, yo creo que PDVSA no tiene absolutamente nada que hacer en eso que tú decías de revertir la catástrofe. Aquí lo que se impone es restaurar el Estado de Derecho, por un lado, y reeducar a una horda. Esa horda es la sociedad, que se disgregó, como diría Valledilla Lán. Es decir, se convirtió en su propio agente de destrucción. Cuando él hablaba del César, el César no era Gómez, por cierto, ¿no? El César era el Páez, aglutinador, el hombre de la unidad. Y su concepto de cesarismo democrático tiene que ver justamente con eso, con resguardar a la sociedad de sus propias tendencias disgregativas, destructivas. Eso sigue siendo real en la sociedad venezolana. Entonces, ¿qué se impone para tener futuro, para tener un día de mañana? Escuela, educación, ciudadanía, civilidad, democracia, pero no democracia de aclamación electoral, por Dios. Democracia de experiencias reales, vitales, de intercambio, de respeto del otro, de la alteridad y del uso de una cosa extraordinaria que es la sociedad del conocimiento. De tal manera que si me preguntan, en dos platos, bueno, restauración del Estado de Derecho a sangre y fuego, ¿sí? Y reeducar a la sociedad venezolana. Es decir, no educarla, no renovarle la cartilla, sino yo diría que hasta deseducarla. Es decir, porque el mal es tan profundo de actitudes, de hábitos, de paradigmas, que lo que tiene esa sociedad para llevar a un futuro, cuando sea ese futuro, es francamente sospechoso. Profesor. Yo pienso que obligatoriamente sí podemos volver a recuperar parte, ¿no? Visto desde el punto de vista de las tecnologías y los avances que ha tenido la empresa petrolera. Sí podemos hacerlo y tomar eso que genere la empresa nuevamente como lo que nos va a dar el apoyo para poder nosotros incrementar en los otros atributos como es la agricultura, como es explotar. Yo pienso que no solamente tenemos abocarnos solamente en lo que es la empresa petrolera, sino que tenemos algo primordial dentro del país, que es el capital humano. Tenemos un capital humano capaz de poder salir de todo este atolladero en donde nos encontramos. Y tenemos las universidades que nos generan ese conocimiento para poder ayudar a este capital humano pues, a poder entonces surgir nuevamente y aprovechar ese surgimiento fortaleciendo las debilidades que presentamos como país. De tal forma de que podamos entonces no vincularnos directamente sobre lo que es la empresa petrolera, sino ayudados a través de ella, vincular las otras ramas que nos pertenecen dentro del país, para nosotros entonces poder así mejorar y poder salir adelante con todo lo que es la parte económica del mismo. Con el permiso de ustedes que son los verdaderos expertos, yo creo que estamos no solamente a tiempo de reconstruir, yo creo que no estamos a tiempo de reconstruir lo destruido, yo creo que estamos a tiempo de construir. De construir una nueva realidad con una industria petrolera que de verdad sea fuerte, que permita retroceder a los tiempos de los años 36 al 48, como decía el profesor y el profesor Sánchez, para construir un nuevo Estado, una nueva sociedad, porque el daño no solamente está en PDVSA, el daño está en la sociedad. Como lo decía el profesor, esta es una sociedad en la cual vivimos como si fuera una horda. Es una sociedad verdaderamente intolerante, irrespetuosa, y el cambio está en nosotros mismos. Estamos a tiempo, no de reconstruir lo destruido, repito, estamos a tiempo de construir una nueva realidad que nos permita aprovechar
esos 25 años o 30 años de pronto de petróleo que nos queda para poder construir una sociedad verdaderamente moderna, justa, productiva y proactiva. Muchísimas gracias por la participación de ustedes en este interesante programa y, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por haber estado por invitarnos en nuestra sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.